en realidad, el efecto beta 1, que que como hemos dicho, el efecto beta 1 aumenta el gasto cardíaco, por eso vemos ese incremento, ¿no? Pero no es un incremento tan elevado como sí lo tienen los agonistas alfa 1, ¿no? Seguimos, prazosina. ¿Quién hizo prazosina? Ya, doctora, ¿se puede observar? Sí. Ok, bueno, acá tenemos a la prazosina, que, bueno, en teoría es un antagonista, ¿no? Es un antagonista que va a bloquear los receptores alfa 1, que nos van a dar lo que es la vasoconstricción. Por lo cual, si vemos en el gráfico, este antagonista, por ser antagonista, no va a dar cambios. ¿Por qué? Porque necesita un agonista. Por lo tanto, vamos a ver que tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca se van a mantener estables. Básicamente está entre 121 y 69, creo. 69, por ahí. 60. O sea, no baja la presión. Se mantiene estable durante todo el tiempo. Y también la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, la frecuencia cardíaca es entendible, ¿no? Porque el prazosina, ¿qué es? Es un antagonista que bloquea los receptores alfa 1, o sea, sería más que todo con la presión arterial, ¿no? Claro. Pero acá estamos viendo que en pacientes normotensos, ¿no? Y es lo que vamos a ver, ¿no? Que en pacientes normotensos el prazosina no va a tener no va a bajar, porque debería bajar la presión arterial, ¿no? Por el bloqueo alfa 1. En pacientes normotensos vamos a ver que no va a haber una disminución de la presión arterial, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué crees? ¿Qué pasa en un paciente hipertenso? ¿Qué es lo que está aumentado, ¿no? Bueno, en hipertenso esto aumenta la presión arterial, pero ¿a qué se debe? Quizás porque estos receptores están activados, ¿no? Debido a la noradrenalina o la adrenalina misma. O sea, hay un aumento, eso se llama aumento del tono simpático, ¿ya? En los pacientes hipertensos, ellos tienen un incremento del tono simpático. Es lo que hace que su presión esté elevada, ¿no? Aparte tienen aumento de resistencia vascular por el efecto de la angiotensina 2, que también está incrementada. Entonces, en pacientes que tienen un tono simpático aumentado, la etilefrina baja, perdón, el prazosina baja la presión arterial, sí baja. Pero en un paciente normotenso, que su tono simpático está normal, que su sistema homeostático está normal, entonces no vamos a ver mayor respuesta. Esa sería la explicación de por qué acá estamos viendo que prazosina pues no baja la presión, ¿no? Como vuelvo a repetir, en hipertensos sí, pero en hipotensos no. ¿Y cuál será el uso entonces de prazosina? Sería en pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Claro, es un antihipertensivo, ¿no? Es un antihipertensivo. Sí, todavía se sigue comercializando, pero no es el fármaco de primera elección como antihipertensivo. Tenemos otros fármacos mucho mejores, pero todavía se sigue comercializando este fármaco. Seguimos, prazosina y noradrenalina. Sí, doctora. Ahí estoy compartiendo. Bueno, para esta parte de la práctica, primero se estableció un tiempo basal de 10 segundos. Posteriormente a ello, la aplicación de la prazosina, 1 miligramo por kilogramo. Luego de ello, bueno, en esta parte no se mostraron cambios ni en la presión. Y después de ello se aplicó noradrenalina, 10 microgramos por kilogramo.
en donde se pudo observar una variación respecto al estado basal en la presión sistólica, un cambio de 121 a 131 en lo que respecta a la presión diastólica, de 69 a 76. Y respecto a la frecuencia cardíaca, de 351 a 365 latidos por minuto. Y bueno, esto se da porque después de la administración de la prazosina, se aplicó la noradrenalina. De esto se observó, como dije, un ligero aumento en la presión sistólica y diastólica, ¿no? Esto nos indica que hubo un bloqueo parcial en el efecto vasoconstrictor en los receptores alfa 1. Ya, muy bien. Hay un bloqueo parcial, definitivamente ahí lo estamos viendo porque estamos verificando que con noradrenalina, cuando previamente se administró prazosin, el prazosin que está provocando, ¿qué está provocando el prazosin? ¿Qué está bloqueando? ¿Está bloqueando la vasoconstricción? El receptor alfa 1. Alfa 1. Está bloqueando el receptor alfa 1. Entonces, al bloquear el receptor alfa 1, lo que vamos a ver es que la presión, si bien es cierto, va a subir con noradrenalina, no va a subir tanto, ¿no? Por el bloqueo alfa 1. Ahora, esta parte de la frecuencia cardíaca me parece que deberías volver a tomarla porque no es compatible con lo que debería ocurrir, ¿no? Porque si solamente está bloqueando alfa 1, el ritmo cardíaco no debería modificarse. Entonces vuelve a tomar, a ver, la frecuencia cardíaca por efecto de noradrenalina. A ver, mueve. Tienes que mover pues el efecto máximo. A ver, mueve. Más. Y más, ahí. 413, ¿no? Llega a 413. Entonces tu valor es 413. Tú has puesto 365. Cámbialo. 413. Ahora sí ya más o menos es compatible, ¿no? Entonces, ¿qué es que estamos viendo ahí? Que la que se afecta es la presión arterial, pero no la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se afecta la presión arterial? Porque el receptor alfa 1 está bloqueado por prazosina. Prazosina. Ya, a ver, el siguiente. Prazosin y adrenalina. Sí, doctora, ¿me puede ver la pantalla? Sí, bueno, no veo tu... No puede. No se ve. Ya, a ver, un momento. Ya, entonces debe ser así. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces a mí me tocó prazosina con adrenalina. Primero coloqué prazosina y no hubo un cambio durante los 10 segundos que pedía intervalo y luego coloqué la adrenalina y se empezó aumentó un poco nada más la frecuencia de 351 a 354, pero luego cayó y la presión por el contrario nunca varió, no presentó ninguna variación. Y lo repetí 2 veces, por si acaso, y tuvo el mismo resultado. O sea, aumentaba de 351 a 354,5, 9, pero luego volvía a caer hasta 351 de nuevo, ¿no? Como puede ver. Sí, con adrenalina y prazosina. ¿Y qué te parece raro ahí?
Bueno, me parece raro que no haya aumentado drásticamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Debería aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque prazosina solamente tiene efecto alfa 1, Alfa 1, sí. bloquea alfa 1. Entonces es raro aquí que no se incremente la presión arterial, ¿no? Sí, doctora. Y justo yo A por ver, eso... muévelo. Sí, quiere que... Claro, así que Claro. aquí el máximo es Sí, ¿no? 354,1. Y lo ha repetido. 2 veces. Me quedo con el mismo resultado. Incluso Pero amplié... la adrenalina estás usando 0.1 y es 10 microgramos por kilogramo. Ah, es... Puede Ay, ser eso. ya. Hay fármacos que funcionan diferente de acuerdo a la dosis. Inclusive, tienen que leer el concepto de hormesis también, ¿ya? Horme, lo voy a poner acá Ya. para que revisen. Y a la próxima semana o la próxima clase vamos a conversar un poco sobre esto y vean sobre hormesis. ¿Ya? Las dosis funcionan diferente o los fármacos pueden funcionar de manera opuesta de acuerdo a la dosis, ¿no? Es más o menos lo que pasa con la adrenalina. La adrenalina cuando está en bajas dosis disminuye la resistencia vascular periférica, me parece, ¿no, doctora? Sí. Sí, ese es un efecto que tiene, pero cuando es bajas dosis, luego cuando aumenta ya es el efecto contrario. A ver ahí, ponle Ahí la prazosina, prazosina y ahí la adrenalina. adrenalina, pero a 10, ¿no? Sí, A 10, ya. Ahora, ahí está. Ahí, ahora sí se ve. ahora sí. Ahora sí. Y mira lo que pasa, y mira lo que pasa con la presión, ¿ah? La presión también, la presión está disminuyendo, pero un Está poco. disminuyendo, ¿no? ¿Y por qué crees que disminuye? Mm, Uno es porque le has administrado prazosina antes, ¿no? Estás sí, bloqueando alfa 1. alfa 1. Pero Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo que caiga? Algo más que hace la adrenalina, ya lo habíamos mencionado. bueno, que la adrenalina no funciona como la noradrenalina, ¿no? La adrenalina, por ejemplo, así como comprime algunos vasos, otros los dilata, porque actúa a nivel general de todos los receptores, ¿no? Alfa 1, alfa Ya, 2, pero ¿qué receptor está asociado a la beta 2, vasodilatación? beta Beta 2. 2. Claro, entonces esa caída que estás viendo ahí es uno por el efecto bloqueante alfa 1, pero también estás viendo el efecto beta Beta 2. 2 agonista, ¿no? Ahí páralo, ponle stop. Ya. Y el que sí no se afecta, es el receptor beta 1, pues, ¿no? ¿Cuántos sube? 500 y tantos, ¿no? 533,9. Claro, no se afecta. Hay un fármaco, ya, el prazosine, si bien es cierto, como le dije, es un antihipertensivo, que se usa muy poco en realidad actualmente como antihipertensivo. eh, Hay derivados de prazosine que actualmente se utilizan, pero con otros fines, otras indicaciones terapéuticas. Uno de ellos es la tamsulosina. A ver, ¿qué han leído sobre tamsulosina o La qué han revisado? tamsulosina, es la que se utiliza para la hiperplasia benigna prostática. Claro. ¿Y cuál es su función ahí? ¿Qué efecto tiene? Relaja, para que puedas orinar. Claro, relaja la uretra prostática, ¿no? Relaja la uretra prostática y siempre y cuando también la hipertrofia prostática puede ser de grado 1 o 2, ¿no? Porque si ya está recontra bloqueada es difícil que haga algún efecto. Entonces, va a relajar la uretra prostática Ujú. y va a mejorar la micción, ¿no? Que es el mayor problema del paciente que tiene hipertrofia prostática. Pero, claro, ese sería el efecto beneficioso, ¿no? Que tiene terazocin. Como vuelvo a repetir, terazocin es un pariente derivado de prazocin. Entonces, ¿qué otro efecto adverso tendría? A ver, ¿y qué efecto adverso tendría prazocin? Sobre todo en los pacientes adultos mayores, que es justamente los pacientes que más tienen estos problemas, ¿no? Prostáticos. ¿Qué efecto adverso en la presión arterial tendría prazocin? La
El prazosin En la presión arterial, debería disminuir, pero... Juan Pablo, a ver, Hipotensión, o sea, compensatoria. hipotensión, por el efecto bloqueante alfa 1. Entonces, el bloqueo alfa 1 baja la presión. Si bien hemos dicho no, en pacientes normotensos no debería haber mayor cambio, si son adultos mayores que Tienen donde hay hipertensión. un buen control autonómico, sí pudiera haber una bajada de presión arterial. Y eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Efecto Ah, efecto de primera dosis. Efecto de primera dosis. Porque ocurre, como su nombre lo dice, en la primera dosis, ¿no? Las primeras dosis. Entonces puede haber una disminución de la presión arterial y eso se llama hipotensión ortostática. ¿Ya? Hipotensión ortostática. Entonces siempre a los pacientes que se les va a prescribir estos medicamentos para próstata, para hipertrofia prostática, se recomienda que lo tomen en la noche, al menos las primeras dosis hasta que se adapte, ¿no? Por el riesgo de hipotensión ortostática. En el adulto mayor, una hipotensión ortostática puede generar caídas y fracturas, ¿no? El riesgo de fracturas. Eso se llama entonces efecto de primera dosis. Esa puede ser pregunta de examen, ¿ya? Efecto de primera dosis provocada por fármacos bloqueantes alfa 1. El prazosin también, obviamente, pero como le dije, el prazosin ya no se usa mucho, pero sí el terazosin, que son fármacos que se usan en esta patología. Y la recomendación siempre es que si va a usar por primera vez, lo tiene que usar en las noches. Un paciente en decúbito no debe levantarse bruscamente por el riesgo de hipotensión postural, por el bloqueo alfa 1. Bueno, ¿quién sigue? Fenilefrina, prazosin y fenilefrina. Sería yo, doctora. Voy a compartir. Ya. ¿Se puede observar? Sí. Bueno, al momento de que la prazosin la inducí, como es un antagonista, pareció al caso anterior, ¿no? Solo que ambos fármacos están actuando sobre el alfa 1, ¿no? Por lo cual el efecto que he tenido es nulo prácticamente. No había una variación que se pueda observar, ¿no? Ya que la fenilefrina luego pues agonista ya ha sido ocluida, ¿no? Por la acción de la prazosin primero. Y cuando se administra fenilefrina, ¿qué pasó? No hizo nada, como digo, porque ya está pretratado, por así decirlo, con la prazosin, porque ambos actúan sobre el alfa 1. Ahí ligero, aumentó bien ligero, ¿no? Pero en la parte de frecuencia cardíaca sí no hubo ni un cambio. No, ahí no, porque ninguno de los dos tiene acción en beta 1, ¿no? La frecuencia cardíaca está ligada a beta 1, así que aquí no hay ningún. Pero acá fenilefrina tiene un ligero incremento, un ligero nada más, pero no es significativo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un bloqueo. Un bloqueo ahí, un bloqueo entre prazosin y fenilefrina, a nivel de receptores alfa 1. Pasamos a propranolol. Propranolol, a ver. Sí, doctor, soy yo. Por favor. Ahora voy a compartir. Si alguien nos puede apoyar con el siguiente, que es propranolol noradrenalina y propranolol adrenalina. Verdad que no se puede ver. Ya. Bueno, en este caso, a mí me tocó inyectar, ¿no? Propanolol a una concentración de 5 miligramos por kilogramo. Una dosis, concentración, dosis, no se equivoquen, ¿ya? A una dosis de tanto. Ok. Y bueno, básicamente no hubo ningún cambio. Tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca se mantuvieron exactamente igual. Y bueno, a ver, pasando con la tablita.
Ahí está. Bueno, los valores, como mencioné, se mantienen de la misma manera, ¿no? Y lo que yo puedo concluir es que no hubo no hubo ningún cambio, ¿no? No hubo ningún efecto porque, bueno, usualmente el estímulo adrenérgico en condiciones basales no es tan, bueno, no hace mucho efecto, ¿no? El sistema adrenérgico en condiciones basales. Entonces no habría ningún estímulo que bloquear en este caso. Eso es esa es mi opinión, ¿no? Ya, claro, o sea, más o menos lo que ocurría cuando administramos alfa 1, ¿no? Bloqueantes alfa 1. Hemos dicho que para que haya un efecto bloqueante verdadero, tiene que haber en este caso, por ejemplo, tiene que haber un aumento del tono simpático, porque recuerden que el propranolol ¿a qué grupo pertenece? Es un Beta bloqueante. un beta bloqueante. Ajá. Es un beta bloqueante, pues, ¿no? ¿Selectivo o no selectivo? No selectivo. No selectivo. Sí, claro. Entonces, para que actúe un beta bloqueante, tiene que haber un tono simpático alto, ¿no? Un tono simpático alto, entonces hay un bloqueo mucho mejor y entonces baja. Es lo que pasa en el paciente hipertenso. Va a haber un aumento del tono simpático, de la resistencia y eso hace que baje la presión. En este caso no, pues porque estamos viendo una ratita que tiene la presión normal y que al administrar el propranolol prácticamente no vemos mayor respuesta, ¿no? ¿Cuál es el efecto colateral del propranolol? Bueno, la bradicardia, ¿no? La Puede generar hipotensión también. bradicardia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se usa, por ejemplo, en gente que ya tiene bradicardia, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular o pacientes, o personas deportistas, por ejemplo. Los deportistas, por ejemplo, tienen frecuencias cardíacas de 50, 60, 50, hasta 40, he visto algunos. Entonces, imagínate, le das propranolol, pues le bajas enormemente la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede haber una bradicardia severa. O cuando se usan dos fármacos bradicardizantes, ¿no? Por ejemplo, si uso propranolol y también, por ejemplo, si uso antagonistas bloqueantes de los canales de calcio del grupo de las no dihidropiridinas, por ejemplo, el verapamil es un fármaco bloqueante canal de calcio que produce bradicardia. Y si uso propranolol o atenolol también, ¿no? Ese mismo grupo, se va a generar mayor bradicardia, ¿no? Mayor riesgo de bradicardia. ¿Y en pacientes asmáticos, Valeria? Está contraindicado, doctora, porque genera justamente broncoespasmo, ¿no? Porque bloquea el receptor beta 2. Sí, muy bien, porque bloquea el receptor beta 2. En un paciente sano no hay problema, ¿no? Pero en un asmático, ahí está el riesgo de broncoespasmo. ¿Y los específicos quiénes serían? Los selectivos, mejor dicho, los cardioselectivos. O sea, fármacos que Los solo... beta, claro, beta selectivos. Porque los bloqueantes beta se dividen en dos grupos, ¿no? Los no cardioselectivos, como en este caso, propranolol, y los cardioselectivos. ¿Quiénes estarían en el grupo de los cardioselectivos? A ver, Juan Pablo. Atenolol y el metoprolol. Atenolol y metoprolol, ¿no? Atenolol y metoprolol, por ejemplo. En un paciente, actualmente ya el propranolol en realidad como antihipertensivo no se usa, ¿no? Tiene otras indicaciones. Por ejemplo, se usa en pacientes con hipertiroidismo, en pacientes con ansiedad, pero como antihipertensivo se ha dejado de usar. Se prefiere usar los cardioselectivos, como por ejemplo el atenolol o el metoprolol o el bisoprolol, por ejemplo, ¿no? Que son más selectivos de beta 1. Ojo, no significa que no bloqueen beta 2, pueden bloquear beta 2,
Por eso no piensen que porque pacientes asmáticos, si le doy atenolol no va a pasar nada, ¿no? O sea, hay un riesgo, ojo, hay un riesgo de que pueda haber broncoespasmo. A pesar que la teoría me diga que es cardioselectivo, no implica que no vaya a tener un efecto beta 2. Así que mucho cuidado. Bueno, propranolol, noradrenalina, a ver, ¿qué observamos ahí? Propranolol, noradrenalina. Doctora, ¿se puede ver? No, Ahora. ahora sí. Ah, ya. Bueno, este fue el basal en el propanolol. Se le administró 5 miligramos por kilogramo. Y bueno, no hubo un, no aumentó la presión, digamos, ni la frecuencia cardíaca. Sin embargo, al administrar noradrenalina, bueno, levemente aumentó la frecuencia cardíaca hasta 360 y bueno, la presión arterial subió ¿dónde está? Ah, hasta 121 en la sistólica. No, hasta 163 en la sistólica. Y bueno, en la diastólica sería 129, 130, 123. ¿Ya? Bueno, a ver, comparándolo, mm, bueno, comparando con el propanolol, eh, pues Tienes que compararlo con noradrenalina sola. Con con noradrenalina. noradrenalina, ah, ya. Bueno, con noradrenalina sola llegaría hasta 175. Sin embargo, acá llegaría solamente hasta 163. Ya bajó ligeramente, ¿no? Ujú. Y bueno, en frecuencia cardíaca 415, solamente en noradrenalina y con propanolol hasta 360. Ujú. Mm, ¿Dónde se ha visto entonces el cambio? bueno, Mente. en, o sea, en la frecuencia cardíaca. Claro, la Y frecuencia cardíaca, ¿no? Que prácticamente está normal, ¿no? Para la rata, por ejemplo, ¿no? 360 para una sí, rata está casi normal. normal. Y cuando se dio noradrenalina subía aquí 415, ¿no? En este caso lo ha normalizado, ¿no? Entonces, ¿eso se debe a qué? Bueno, en la acción del propanolol, Claro, el bloqueo beta, beta 1, no, beta uno sí, cardíaco, beta 1. bloqueo beta 1. Ya. Bueno, seguimos. Ya, para terminar, ya tenemos, ya nos faltan dos. A ver, adrenalina, todavía. Ah, ya, ahora sí.
Ya. Ujú. Y la presión subió un poco más, ¿no? O sea, si comparas con adrenalina sola, arriba, adrenalina sola, normalmente la adrenalina ¿hasta cuánto subía? Y en esta vez, ¿a cuánto ha subido? Ya, ¿y cómo te explicas eso? Ujú. Ya, pero sí actúa sobre, ya, pero otro receptor, hemos dicho que la adrenalina actúa en otro receptor, beta 2. Ya, y el efecto beta 2, ¿qué efecto tiene la presión? Disminuir, ya. Claro, hace el efecto opuesto, ¿no? Por un predominio alfa 1. Por eso es que ves ahí que la presión arterial puede subir hasta 190, ¿no? Con adrenalina sola no subía tanto, pero ahora que se ha bloqueado el receptor beta puede incrementar, ¿no? Aún más. Y en cambio la frecuencia cardíaca, entonces podrías decir que hay bloqueo, que lo que estás viendo es un bloqueo beta 1 y beta 2. ¿Hay bloqueo beta 1 y beta 2? ¿Dónde se manifiesta el bloqueo beta 1? Ujú. Y en el caso de bloqueo beta 2, que se incrementa, que se ve incrementada por la adrenalina, ¿no? Ya. Bien. Ahí hay un igual efecto agonista, ¿no? Por un lado, beta 2 está bloqueado, ¿no? Y eso hace que se incremente la resistencia indirectamente por el bloqueo. Y por el otro lado, la adrenalina está produciendo su efecto alfa 1. Entonces ahí los dos se están potenciando en ese efecto, ¿no? Pero en el efecto a nivel cardíaco, ahí hay un antagonismo, ¿no? Se están bloqueando. Bien, pasamos al último, propranolol y suprenalina. Tu apellido, Diego, ¿no? Arias. Araujo, ¿quién es? Araujo, ¿está? Ya, a ver el último. Sí, sí, doctora. Bueno,
Acá podemos ver el estado basal, que fue de 15 segundos. Luego suministré el propranolol, 5 miligramos por kilogramo, y podemos ver que no hay cambios notorios. Luego está la isoprenalina, que bueno, se fue suministrado 10 microgramos por kilogramo, y vemos que hace sus efectos. Y bueno, comparándolo con la isoprenalina que no fue bloqueada, pues tenemos que la presión sistólica bajó hasta 104, la diastólica hasta 36. Junto al propranolol vemos que baja a 107 y 45, por lo que la disminución va a ser menor. Y la frecuencia cardíaca va a ser de 628 con la isoprenalina sola. Junto con el propranolol es de 452, por lo que también su frecuencia cardíaca, el aumento también se ve disminuido. Y esto es debido a que obviamente, bueno, va a bloquear los receptores beta 1 y beta 2, haciendo que se disminuya el efecto que provoca la isoprenalina. Isoprenalina. Uh-huh. Claro, la isoprenalina subía la frecuencia cardíaca hasta 600, ¿no? 628. Y esta vez lo ha subido, pero solo 452. O sea, hay un bloqueo, pero no es total, ¿no? No siempre un bloqueo va a ser total. Propranolol y isoprenalina se bloquean. ¿Ok? Muy bien. Ya. Hasta ahí todo está claro. Ya con eso hemos terminado la práctica 2. Ya creo que ahí terminó, no hay nada más. Lo que tienen que hacer en su informe es estos cuadritos, las tablitas, que ya lo tenemos, y simplemente hacer la interpretación, que más o menos ya lo hemos estado haciendo durante la práctica, ¿no? Sí, Diego. No, no se puede. O sea, las tablas son las mismas, pero la interpretación, sí, quiero saber cómo interpreta cada uno. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, entonces lo dejamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Espero que les vaya bien. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.